de 2025. Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8 de la noche, 17 minutos. Fue un fin de semana muy movido en el que, entre otras cosas, se conoció una información del exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes Lucas, relacionadas primero con un nombramiento de un personaje cercano a alias Papá Pitufo, ¿cierto? El zar del contrabando, pero también hubo declaración de Reyes en la Corte Suprema de Justicia hablando sobre quiénes fueron los que lo presionaron para nombrar personas dentro de la DIAN. Sí, señora, revelación que hace anoche la unidad investigativa de Noticias Caracol, que revela justamente el testimonio de la declaración del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y quien presentó ante la Corte, yo no sé si usted se acuerda, que de hecho se reveló aquí en Blue Radio, una lista de unos 35 congresistas que había hecho justamente el saliente director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y que tiene los nombres de los, ¿cómo llamarle?, recomendaciones. Sí. Que habían hecho algunos congresistas justamente para nombramientos, o sugerencias que habían hecho algunos congresistas para nombramientos dentro de la entidad. No sé si usted se acuerda de esa lista. Me acuerdo perfectamente. Lo que se conoce, Silvia, justamente es las más de 12 horas de declaración que rindió ante la Corte Suprema el exdirector de la DIAN, quien también luego fue ministro de Industria, Comercio y Turismo del país y del gobierno Petro, y pues que explica justamente que algunos de estas recomendaciones o de estas sugerencias pues tenían alto riesgo, eran, digamos, nombramientos un poco clave, aduanas como por ejemplo Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, que tienen alto riesgo de contrabando. Aparecen mencionados aquí, por ejemplo, el hoy ministro del Interior Armando Benedetti, el ex embajador en el Reino Unido, quien también fue presidente del Senado, Roy Barreras. Aparece también el hoy presidente del Senado, Efraín Cepeda. Y bueno, como le digo, son 35 nombres los que aparecen en esa bitácora, en esa lista que entregó el también exministro. 8 de la noche, 19 minutos. Ya en segundos vamos a saludar al exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Antes, ¿cómo entender todo este rollo? Sergio Barbosa tiene los detalles. La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló el testimonio del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, que junto a dos de sus asesoras entregó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una detallada bitácora de recomendaciones y presiones de un grupo de congresistas que habrían supuestamente buscado ubicar a gente de su confianza en cargos estratégicos al interior de la DIAN, especialmente en aduanas sensibles al contrabando. Según las revelaciones, el exdirector entregó una lista con un total de 35 congresistas que alimentarían esa red de clientelismo, pero hay 5 nombres claves que le pidieron nombramiento, entre esos el del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Hizo una llamada telefónica, hablamos y después de esa llamada telefónica me reenvió las hojas de vida, decía él, de su suegra, que él me estaba pidiendo que considerara para la DIAN. Por su parte, Roy Barreras habría intentado influir en los nombramientos para las aduanas de Buenaventura y Cali, y Reyes recordó una conversación que sostuvo con Barreras en donde le habría hecho una advertencia. Que yo era un político muy prometedor, que yo era como un futbolista joven, pues me imaginara lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas. Yo, en efecto, era un funcionario joven, mi primer cargo en el gobierno nacional. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia avanza en sus investigaciones sobre estas graves denuncias de supuestas presiones para lograr nombramientos en la DIAN. 8 de la noche, 21 minutos. Doctor Luis Carlos Reyes, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Sí, un gusto que nos acompañe, gracias. Y quiero empezar preguntándole, ¿qué ha pasado después de que usted dio esa declaración ante la Corte Suprema de Justicia, prendiendo el ventilador sobre ministros que hoy, o un ministro que hoy es muy poderoso en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Le estoy hablando de Armando Benedetti, y un ex embajador que no solamente es cercano al gobierno, sino que ahora es precandidato, tiene intenciones a la presidencia para el 2026, refiriéndome a Roy Barreras. Bueno, a ver, en términos del proceso, que yo sepa, que la opinión pública conozca, no mucho, pues esperamos, me imagino todos, que el proceso haya avanzado en la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene la facultad de investigar a estos congresistas, que tienen un fuero especial, dado que es un tema muy sensible, obviamente,
Lo otro que pues por lo menos llegó a mi atención recientemente, aunque al parecer tiene ya un tiempo, es que en la DIAN fue nombrado después de mi salida precisamente uno de los funcionarios recomendados entre comillas, en un contexto de bastante presión por parte de Roy Barreras, nada más y nada menos que como el director de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, que es, por supuesto, el puerto por el que entra una gran parte del comercio, en el cual se experimentan buena parte de los problemas de contrabando que tenemos. Entonces, eso pues creo que es motivo de reflexión, ¿no? Que una persona cuya hoja de vida fue recomendada, entre comillas, en toda esta presión, y que además posteriormente se conoció por un allanamiento que hizo la Fiscalía de la casa de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y que en su casa se encontró la hoja de vida de este y otros funcionarios de la DIAN, pues no da un buen sabor, por decirlo menos. Así que yo creo que pues esperamos todos que la Corte Suprema haya avanzado en estas investigaciones y ojalá tome decisiones pronto. Sí, fue Roy Barreras el que le pidió nombrar a esta persona en la Dirección de Aduanas del Pacífico, y usted se negó. Así es, fue el entonces presidente del Senado, Roy Barreras. En ese momento era presidente del Senado. Y entonces, ¿qué cree usted que pasó? ¿Con el nuevo director de la DIAN volvieron a hacer las mismas presiones para nombrarlo? Bueno, él entiendo que se ha pronunciado en medios y dice que no, pero me parece difícil entonces de explicar cómo llegó esta persona ahí y cómo se mantuvo en el cargo. Creo que todavía no ha habido aclaración de la DIAN acerca de si oficialmente continúa en él o cuando dejó de estar en el cargo. En la página de la DIAN sigue figurando como el director de Impuestos y Aduanas de Buenaventura. Entonces creo que hay pues inquietudes importantes a resolver ante la opinión pública. Sí. Doctor Reyes, ayer también, así como se conoce su testimonio ante la Corte Suprema, se conoce el de Roy Barreras, que justamente es el único congresista quien de momento ha declarado también ante la Corte Suprema. Y lo que dice el señor Barreras es que su declaración, su testimonio es una ficción perversa de un contradictor político, y habla incluso Barreras de una mitomanía, y dice que usted llega a creer lo que usted mismo dice y que usted llegaría a ser inimputable por una alteración psiquiátrica. ¿Usted qué le responde? Porque usted pues ha llevado un registro muy detallado justamente de todas estas recomendaciones, usted ha entregado los soportes a las autoridades competentes. ¿Usted qué le responde justamente a eso que dice el expresidente del Senado y el exembajador? Sí, y añádele a eso que además una de las personas que testificaron que me acompañó a esa reunión con Roy Barreras confirmó mi versión. Mire, Roy también ha dicho que que a mí me impulsa un fanatismo religioso. Él dice que estoy loco. Yo lo que pienso es que una persona como él le parece incomprensible un comportamiento como el mío, en el cual pues yo busqué blindar la entidad del clientelismo, mantener un comportamiento ético, y pues bueno, viniendo desde la perspectiva de él, quizá eso es locura. Y quiero preguntarle también por una frase que usted hace también algunas semanas había revelado, y es que le dice que usted era muy joven y que ojalá no le pasara lo que le pasa ahora si a Messi le rompían las piernas, algo así es la frase. Y justamente en la declaración también Barreras dice que usted tergiversó esa declaración, que es lo que estaba era felicitándolo por su nuevo cargo y asegurando que la DIAN era una entidad muy difícil, muy complicada, y que simplemente tuviera cuidado de que no le fueran a hacer zancadillas. Dice el ex senador que este fue un consejo de buena fe y que además hay testigos. Usted también dice que hay testigos, pero usted se mantiene en que le dijo esa frase de que cuidado, le rompían las piernas. Bueno, pues los testigos que certifican mi versión son los únicos que han declarado ante la Corte Suprema bajo juramento, por un lado, y por otro lado, el mismo Roy Barreras. Apenas se hicieron públicas estas situaciones, cuando a él lo cogieron en caliente en una entrevista, él confirmó la conversación, luego la ha venido matizando y tratando de dar la vuelta y de reinterpretarla, pero lo cierto es que la conversación en esos términos se dio. Claro, 8 de la noche, 27 minutos. ¿Usted cree que ese recorte de 200.000 millones de pesos al presupuesto de la DIAN que fue promovido por el senador
Jairo Castellanos de la Alianza Verde fue una retaliación porque usted se negó a esas presiones para poner en la aduana de Cúcuta a una ficha de Castellanos? Lo creo porque así se lo manifestaron él y otros congresistas al enlace legislativo de la DIAN conforme votaban esa proposición. Fue una retaliación directa, no solo por no aceptar esos nombramientos clientelistas en las aduanas, sino porque además, si ustedes recuerdan, uno de los puntos claves del fortalecimiento de la DIAN era una ampliación de la planta de la DIAN, del número de funcionarios que auditan las declaraciones de impuestos de los colombianos, y pues no me consta que muchos de esos congresistas querían que los nombramientos ahí también de esos funcionarios de todos los rangos, no solo directores, fueran nombramientos clientelistas con las hojas de vida recomendadas de ellos. Y nosotros lo que hicimos fue transformar el régimen de contratación, el sistema de contratación específico de la DIAN, para que obligatoriamente, por ley, esas contrataciones se tuvieran que dar a través de un concurso de méritos. Entonces, yo creo que puedo decirlo que ningún funcionario del Estado colombiano, y es que bajo mi administración se crearon 10.000 nuevos cargos en la DIAN, y de ellos ninguno fue nombrado por procedimientos clientelistas, y todos inmediatamente se mandaron a concurso. Claro, estamos a las 8:29 p.m. hablando con Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN. Mire, quiero preguntarle, para muchos la política en Colombia siempre ha funcionado de esa manera. Es decir, esto no parecería una práctica nueva. Cada vez que hay un cambio de gobierno, los políticos hacen una serie de acercamientos con los nuevos funcionarios para poner sus fichas en oficinas que son clave para estos políticos. ¿Le ofrecieron plata? ¿Qué le dijeron más allá, digamos, de esas recomendaciones? ¿Dónde es lo que se preguntan los colombianos podría estar el delito aquí de esas recomendaciones? Usted habla de varios congresistas, habla de Olga Lucía Velázquez, de Jairo Castellanos, de Efraín Cepeda, que es hoy el presidente del Senado, de Roy Barreras, de Armando Benedetti, pero ¿dónde podría estar aquí el delito o lo que hace que esta vez haya sido distinto a como desafortunadamente los colombianos estamos acostumbrados, que es a que siempre haya este clientelismo en todas partes? Bueno, aquí hay varias cosas distintas. Quizá una de las cosas distintas es que pues yo como funcionario acudí a todas las instancias para denunciar un comportamiento al cual muchas personas le dicen a uno, mire, hágase el de la vista gorda porque eso no va a cambiar. Muchísimas personas me dieron ese consejo. Claro. Sí, pero pues uno tiene una serie de convicciones, una serie de principios acerca de que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Y ceder a estas presiones, porque entonces ahí es donde entra el potencial componente delictivo, es no solo que se haga una recomendación. Es cierto que una recomendación en principio no es delito, pero cuando es más que una recomendación y va acompañada de una presión indebida, sí se puede configurar el tipo penal, el delito, y pues eso es lo que tiene que estar en este momento investigando la Corte. En el caso de varios de esos, yo considero que hubo unas presiones que ameritan la investigación. Claro, y entonces en ese orden de ideas quisiera saber cuáles fueron esas presiones indebidas. Bueno, en el caso, por ejemplo, del senador Roy Barreras, de dos tipos, ¿no? Una, el decirme que yo como funcionario prometedor tenía un gran futuro por delante y que qué triste sería que yo fuera como un futbolista al que le rompían las piernas. Eso es una amenaza implícita, y pues ciertamente es una amenaza bastante seria viniendo de una persona poderosa como lo era y lo sigue siendo, a pesar de no tener un cargo público, el entonces presidente del Senado. La otra es que también, siendo el presidente del Senado, obviamente muy conectado en la política colombiana, lo vemos hoy como el que aspira a unir un frente amplio para poner presidente, y que potencialmente pues todo el mundo sabe que se está tratando de perfilar como ese presidente que esté ahí en un punto medio. Otra de las cosas que él me dijo fue, por un lado, usted corre unos riesgos, por otro lado, usted es el único funcionario
del gobierno que puede decir que usted tiene presidente del Senado, pues mostrándose como mi amigo, usted es un tipo muy prometedor, usted va a llegar a ser ministro de Hacienda, cuente con que usted tiene mi apoyo. Entonces, pues por otro lado, también haciendo un ofrecimiento implícito de apoyo político a cambio de esos nombramientos. Es decir, que Roy Barreras le ofreció en ese momento el Ministerio de Hacienda a cambio de nombrar personas en la DIAN. Lo hizo de una manera quizá no tan explícita como usted lo dice, pero creo que el buen entendedor, pocas palabras, me dijo: usted es un tipo muy prometedor, usted cuenta con presidente del Senado, usted va a ser ministro, sería muy triste que una persona como usted, un futbolista joven, le partieran las piernas. Ese fue el cariz de la conversación. Bueno, y hablemos ahora de las presiones indebidas que usted dice, esta vez de Armando Benedetti. Bueno, en el caso de Armando Benedetti, creo que por razones similares, más allá del cargo que ostentaba, de su influencia política con distintos actores de la misma, una recomendación de una persona como Armando Benedetti, yo creo que es difícil construirla como simplemente una recomendación. En el caso de Benedetti, tengo que decir que la conversación no tomó un corte tan claro como el de Roy Barreras en términos de las presiones, pero por eso yo considero que, más allá de lo que considere en últimas la Corte que es o no un delito imputable, algo en lo que deberíamos estar de acuerdo todos es que absolutamente todas esas recomendaciones son indebidas y los miembros del Congreso de la República no deberían estar pasando una hoja de vida para ningún cargo público. Claro, pero entonces volvemos al mismo tema, doctor Reyes. ¿En qué momento considera usted que se pasa de una simple recomendación? Entiendo que Efraín Cepeda, por ejemplo, le habría recomendado un nombre para la dirección de la aduana en Cartagena y le pasó a él directamente una hoja de vida, la de Vladimir Atencio Mesa. Pero más allá de eso, ¿hubo alguna presión de Efraín Cepeda? Directa no, pero él, por ejemplo, es siendo un congresista tan prominente como lo es, llegando a ser presidente del Senado, por ejemplo, cuando se barajaba mi potencial moción de censura ya como ministro, todavía en retaliación por los favores que no había hecho en la DIAN. Es una persona que está en un cargo donde una recomendación no es una simple recomendación. Yo no soy abogado, yo no puedo entrar realmente en el detalle jurídico de qué configura o no configura el tipo penal de tráfico de influencias, pero sí creo que hay suficientes elementos, en algunos casos más que en otros. Pienso que de manera muy prominente en el caso de Roy Barreras, para que la Corte investigue esto como en efecto lo está haciendo. 8:35 a.m. Eso entonces en el caso del congresista Efraín Cepeda, hoy presidente del Senado. 8:36 a.m. Doctor Luis Carlos, finalmente quiero preguntarle, de todo esto, además de ese nombramiento que usted contaba de Gerlín Arley Campo, quien figura en la página de la DIAN como director de Impuestos y Aduanas en Buenaventura y que es ficha de alias Papá Pitufo, en todo este escándalo de alias Papá Pitufo, ¿ha encontrado usted que haya nombramiento de personas cercanas al zar del contrabando? Bueno, creo que no es cualquier cosa que la persona que fue nombrada en la dirección de Impuestos y Aduanas de Buenaventura sea una persona que tan visible, tan públicamente ha sido relacionada con Papá Pitufo. Yo, como director de la DIAN, no tenía a mi disposición los medios de investigación que, por ejemplo, sí tiene la Fiscalía, sí tiene la Corte Suprema, y por eso hay muchas cosas que se quedan en los ruidos y en las sospechas adicionales. No sería prudente de mi parte, más allá de esos nombres que están en esa lista, especular sobre posibles conexiones de otras personas ya nombradas. Pero creo que si esto es lo que es público, o sea, si esto es público, si esto es visible, que un congresista recomienda a una persona que luego es relacionada con Papá Pitufo, sale un director de la DIAN a través de lo que ostensiblemente eran presiones del entonces ministro de Hacienda,
y del Congreso de la República es reemplazado por otro director que llega y nombra a una de esas personas, pese a todo este historial. Si eso es lo que nosotros sabemos, si eso es lo que es público, si eso es lo que se hace a la vista de todo el país, pues yo creo que uno puede inferir que lo que se está haciendo tras bambalinas es por lo menos del mismo calibre o quizá mayor. 8:37, ¿usted cree que el presidente sabía de estas presiones, había autorizado a fichas clave de su gobierno como Roy Barreras y Armando Benedetti para presionarlo y sabe hoy lo que está pasando en la DIAN? Pues el presidente no necesitaba pedirle a nadie que me presionara para nombrar directores en la DIAN, porque él es el presidente y él puede dar la orden de que se nombren. Y al presidente estas presiones yo se las conté y se las reporté en su momento. Sí, pero las pasó por alto. Bueno, mire, durante mi dirección de la DIAN no me pidió que nombrara ninguna de esas personas. Creo que eso es o sea, por ejemplo, en la entrevista con el exdirector Villabona, él dice que aún él siendo director de la DIAN, él ni siquiera tuvo que ver con esa decisión porque él creó un comité para que nombrara a esa persona y entonces no sé, yo creo que lo prudente es hablar con cada uno de los responsables de las decisiones. Doctor Reyes, antes de despedirlo, yo sí quiero preguntarle, usted salió de la DIAN, estuvo un tiempo como ministro de Comercio del gobierno Petro. ¿Cuáles son sus planes ahora? Ya hay muchos patos que se están lanzando al agua, tenemos casi que un número récord de precandidatos presidenciales. ¿A usted le quedó gustando esto de la política? ¿Quisiera de pronto, no sé, tantear el terreno para una candidatura presidencial? ¿Quisiera de pronto algo en el Congreso o volver algo más tranquilo a la academia? ¿A usted qué le suena? Bueno, mire, yo creo que en esto los gustos personales no son el aliciente principal. Creo que esto más que la realización de sueños de alguien es el asumir deberes que uno siente que tiene frente a cosas como las que estamos conversando ahora. Pues yo creo que mi deber es seguir hablando, seguir haciendo un llamado a todos los que escuchen a que cambiemos la manera en la que se gobierna este país. Eso puede implicar una participación en política. En efecto lo estoy considerando, en efecto creo que es una manera de participación ciudadana que es conveniente en este momento. ¿Pero sería por el lado de la presidencia o sería más por el Congreso? Yo lo que considero en este momento, y pues como creo que es de público conocimiento, he estado en conversaciones con Unitarios, que es un movimiento político, como uno de sus precandidatos presidenciales. Sí, 8:40 p.m. Digamos que ha calado mucho en la opinión pública esa frase de imagínese si usted fuera Messi y le rompieran las piernas. Sí. ¿Usted cree que ese futuro prometedor suyo como político al comienzo del gobierno Petro como director de la DIAN, luego como ministro de Comercio, de pronto sí se vio afectado? Es decir, de pronto a usted sí le pasó eso que le vaticinó Roy Barreras, de que le rompieron las piernas a un jugador prometedor, que en este caso era usted. Bueno, yo creo que el juego sucio sí se hizo realidad. Lo de la ruptura de piernas está por verse. Yo creo que, y sigo creyendo que en Colombia podemos transformar la política para llegar a una política de juego limpio. Creo que esa tiene